Parecía un hombre enviado directamente desde el reparto central de Hollywood. Era encantador con las damas, vestía elegantemente, tenía inclinaciones atléticas y no temía enfrentarse a situaciones peligrosas. Era un sociópata de manual, tomaba lo que quería cuando lo quería, y la emoción del remordimiento le era ajena. En su mente, las demás personas estaban allí para ser utilizadas por él, como demostraba su extenso historial de terror que se remontaba a su adolescencia en los círculos más bajos del inframundo. Siegel pasó de los barrios delictivos de Brooklyn a los estudios de Hollywood, convirtiéndose en uno de los primeros gángsters famosos que ocupaban titulares de primera página. Benjamin Siegel nació en la ciudad de Nueva York el 28 de febrero de 1906. Sus padres, inmigrantes judíos de Austria, criaron a sus 5 hijos en unas muy malas condiciones en Brooklyn. Escapar de las condiciones sórdidas se volvió fundamental para los hijos Siegel. Benjamin, un niño fornido de menos de 10 años, se convirtió en un habitante de las bulliciosas calles del East Side, un campo de batalla para pandillas rivales de jóvenes italoamericanos, irlandeses y judíos que ganaban dinero fácil sacudiendo a los vendedores ambulantes. Benjamin rápidamente agarró su propia parte de la acción. Él y sus amigos se dedicaban principalmente a robos y establecieron un anillo de protección, amenazando con quemar la mercancía de los propietarios de carritos a menos que le pagaran $1. Un poco de dinero y la emoción del poder hicieron que estos jóvenes hambrientos de más imitaran a los mafiosos mayores y organizaran sus propios juegos de azar en las calles, ya sea bajo la luz de la calle por la noche o en un callejón durante el día. Para cuando Siegel alcanzó la adolescencia, era un matón duro pero de poca monta, hasta que un día un joven judío delgado llamado Meyer Lansky lo encontró en una pelea callejera mientras las sirenas de la policía sonaban a lo lejos. Benjamin estaba obsesionado con conseguir una pistola que se disputaba con su rival de pelea. No iba a soltarla, parecía no darse cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Meyer siempre se atribuyó el mérito de apartarlo, diciéndole: «Vamos, debes irte». Pero Siegel fue totalmente ingrato por esto. Mientras corrían hacia los establos, él decía: necesitaba esa pistola y de alguna manera no podía superar el hecho de que la había dejado en el suelo. Así nació una amistad entre el astuto Meyer Lansky y el ahora conocido como Bugsy Siegel, cuya creciente reputación de violencia lo destacaba entre los jóvenes criminales de la época. Siegel era un ejército de un solo hombre, intrépido y un poco loco, por eso la gente de la calle decía que estaba más loco que un chinche, por lo que Bug se convirtió en Bugsy. Pero odiaba el apodo ya que se usaba para describir su comportamiento errático, prefiriendo ser llamado Ben o más adelante el señor Siegel. A medida que ascendía, nadie se atrevería a usar ese apodo frente a él. Pronto, el submundo de la ciudad de Nueva York se familiarizó con la extraña pareja de Siegel y Lansky y decidieron formar su propia pandilla, la pandilla Bug y Meyer, en la que realizaban robos, atracos y, bajo la dirección de Meyer, actividades empresariales. La banda también ganaba dinero vendiendo pieles, joyas y automóviles. Pero luego, el gobierno de los Estados Unidos les puso todo sobre la mesa para hacer más dinero. La tan controversial época de la prohibición llegó y, por supuesto, Bugsy y Lansky sacarían provecho. Uno de los grandes, Arnold Rothstein, mejor conocido por amañar la Serie Mundial de 1919, vio una oportunidad de oro. Rothstein comenzó a reclutar jóvenes criminales prometedores para dirigir su operación de contrabando de alcohol. Bugsy y Meyer fueron elegidos entre los primeros como una fachada y establecieron un garaje de alquiler de camiones en Manhattan. Los camiones iban y venían a todas horas llenos de licor prohibido destinado a jóvenes criminales que debido a la prohibición se veían obligados a convertirse en hombres de negocios, empresarios del crimen, pero empresarios al fin y al cabo. A los 21 años, Bugsy ya era reconocido en todo el bajo mundo con su historial delictivo que incluía asalto, tráfico de drogas, trata de blancas, contrabando de alcohol, secuestro, robo, apuestas y asesinato. Bugsy ostentaba su libertad y su nueva riqueza, la clase de riqueza que pocos de sus amigos del gueto podían igualar.
Siguiendo la ley con su dinero, Bakshi compró clase, comenzando con un apartamento en el hotel más elegante de Nueva York, el Waldorf Astoria, donde podía ver y ser visto. La nueva imagen de Bakshi fue meticulosamente elaborada, fortalecida por su atractivo de estrella de cine y un carisma que cautivaba a las mujeres, ganándole apodos como el bebé de ojos azules o mirada seductora. A pesar del atractivo, subyacía un componente de violencia justo debajo de la superficie, haciendo que la gente estuviera tanto fascinada como asustada de él. Con una estatura de alrededor de los 1,80, con el abdomen plano y una forma física bien desarrollada gracias a sus entrenamientos diarios, Bakshi presentaba una figura imponente. En 1929, Bakshi, atraído por su buen aspecto, eligió a una chica judía de cabello oscuro llamada Esther Krakover. Se casaron y Bakshi utilizó este matrimonio para proyectar una imagen de respetabilidad, adquiriendo una casa de estilo Tudor en el tranquilo pueblo de Scarsdale, justo fuera de la ciudad. Rompiendo barreras sociales, se convirtió en uno de los primeros residentes judíos en Scarsdale, un vecindario de clase media alta. Equilibrando una doble vida, dividía su tiempo entre un trabajo secreto en la ciudad y la vida familiar en los suburbios. Para los extraños, parecía como cualquier otro proveedor que viajaba diariamente. Sin embargo, detrás de la fachada, Bakshi y otros se involucraban en el violento mundo del crimen organizado. En la década de 1930 y 1940, sus vidas eran un paradigma, oscilando entre cenas familiares y actividades criminales como asesinatos y golpizas. Los negocios prosperaron para Bakshi y Meyer al alinearse estratégicamente con otro gángster en ascenso, Charles Lucky Luciano. Luciano, conocido por su elegancia y su participación en drogas y prostitución, enfrentaba obstáculos de una generación mayor dentro de la mafia italiana. A principios de la década de 1930, las luchas de poder entre Salvatore Maranzano y Joe Masseria estallaron, brindando una oportunidad para Luciano. En abril de 1931, Lucky orquestó el asesinato de Masseria en Coney Island, eliminando a una figura clave. Con Masseria fuera del camino, Maranzano tomó el control, pero se convirtió en un objetivo para las ambiciones de Luciano. En un movimiento calculado, Luciano decidió eliminar a Maranzano, preparando el terreno para un cambio significativo en la dinámica de poder de la mafia de Nueva York. Uno de los sicarios reclutados para llevar a cabo los asesinatos fue Bakshi Siegel. Subieron justo cuando la policía se aproximaba y lo mataron. Con la muerte del último veterano en la vieja guardia, Lucky comenzó a dirigir la mafia como una corporación moderna. Estableció la comisión, un órgano de gobierno de jefes mafiosos, una especie de junta directiva que supervisaba negocios como el contrabando y la prostitución. Lucky incluso permitió que judíos, incluidos Bakshi y Meyer, obtuvieran una parte del negocio, siempre y cuando pudieran generar beneficios juntos. Bakshi, con su aptitud natural para la violencia, se convirtió en el líder del propio departamento de asesinatos de la mafia, conocido en la prensa como Murder Inc. Esta notoria banda de asesinos a sueldo llevaba a cabo los asesinatos ordenados por los principales gángsteres de Manhattan. Bakshi no solo enviaba a sus hombres a hacer el trabajo, sino que él mismo se unía a ellos, liderándolos. Aunque disfrutaba considerablemente de la violencia, sus días en Nueva York estaban contados. En 1933, Siegel y Lansky abandonaron Murder Inc., dejando el control en manos de otros. Luego de esto, Siegel y Lansky colaboraron con la Agencia Tributaria Federal de los Estados Unidos, proporcionando información sobre la evasión de impuestos de Waxy Gordon. Este era un gángster estadounidense especializado en contrabando y apuestas ilegales, lo que llevó al arresto de Gordon. A raíz de esto, Siegel enfrentó amenazas de Gordon, quien contrató a los hermanos Fabrizio para atacarlo. Después de un intento de asesinato fallido, Siegel respondió cazando y matando a los hermanos Fabrizio. En 1935, Siegel ayudó a Luciano a formar una alianza con Dutch Schultz y eliminó a los rivales prestamistas Louis Amberg y Joseph Amberg. Ese mismo año, el fiscal especial Thomas Dewey lanzó una cruzada contra el crimen organizado, teniendo como objetivo principal al conocido jefe de Bakshi, Lucky Luciano. Dewey logró condenar a Luciano por extorsionar a prostitutas, acercándose incómodamente a Bakshi, quien, al igual que su jefe, cometió el error de destacar demasiado a la luz pública.
Para escapar de las crecientes amenazas tanto policiales como del mundo criminal rival, la mafia de la costa este envió a Siegel a California a finales de la década de 1930. Su objetivo era trabajar con el jefe de la familia de Los Ángeles, Jack Dragna, para establecer redes de juego aprobadas. Mientras su amigo Meyer se dirigía a La Habana para mantenerse bajo perfil y perfeccionar sus habilidades en el creciente negocio de casinos, Bugsy, el apuesto gángster con atractivo de celebridad, tenía un único destino: Hollywood. Con el brillo y glamour de Hollywood, la astucia y buena apariencia de Bugsy Siegel eran una combinación perfecta. Fue bastante audaz de parte de Siegel ingresar a Los Ángeles y tratar de crear espacio para él y sus asociados, utilizando una combinación de negocios, violencia cruda e intimidación. Rápidamente ganó control primero de las apuestas y luego de la prostitución y narcóticos. Se embarcó en una ola de gastos, sobornando a policías y políticos, comprando una mansión en Hollywood y cubriendo las cuentas en los lugares más exclusivos de la ciudad. Un maestro en combinar negocios y placer a gran escala, Bugsy Siegel era apuesto y atractivo para las mujeres. Tenía la habilidad de intimidar fácilmente. Alguien como Siegel encajaba completamente en un ambiente rodeado de estrellas, pero la línea fina entre las películas y la realidad en Hollywood se desdibujaba aún más. En poco tiempo, estaba codeándose con los grandes nombres de Hollywood como Jean Harlow y Clark Gable, asistiendo a fiestas extravagantes y frecuentando los lugares más destacados de Hollywood. Sus nuevos amigos lo introdujeron en la industria cinematográfica y se rumoreaba que incluso hizo una prueba de pantalla. Sin embargo, la industria cinematográfica atraía a Bugsy Siegel no solo por su vanidad, veía signos de dólar en ella. Bugsy Siegel ideó un plan de extorsión dirigido a estudios cinematográficos al tomar el control de sindicatos locales y organizar huelgas para presionar a los estudios a que le pagaran. Consciente de que los sindicatos nunca le pedirían directamente el dinero, Siegel tomó grandes sumas prestadas de celebridades destacadas, superando los $400,000 durante su primer año en Hollywood. Cabe destacar que Siegel nunca cumplió con sus deudas con estas personas prominentes y el gángster presionaba a los ejecutivos usando la amenaza de violencia de la mafia para salirse con la suya. Estaba en su mejor momento, lejos de la suciedad y el hedor de la ciudad de Nueva York y su infancia. Casi tan distantes estaban su esposa e hijas, a las que había alojado en una gran casa en Hollywood, relegadas a un segundo plano ante la activa vida social de Siegel. En noviembre de 1939, de vuelta en Nueva York, la batalla del fiscal Thomas Dewey contra el crimen organizado cobraba fuerza y los amigos mafiosos de Bugsy empezaban a cantar ante la presión de las autoridades. Bugsy descubrió que Harry Greenberg, un compañero veterano de Murder Inc., era uno de ellos. Así que la mafia puso un contrato de asesinato sobre Greenberg, quien decidió esfumarse a Los Ángeles. Bugsy fue designado para supervisar el golpe y aunque podría haber delegado los asesinatos a algunos de los jóvenes de Murder Inc., él mismo apretó el gatillo en los disparos que mataron a Harry Greenberg. Después del asesinato, alguien filtró información a la policía, señalando a Bugsy como responsable del homicidio. Sin embargo, esta vez no pudo comprar su salida del problema sobornando a las personas adecuadas y fue acusado de asesinato. Cuando Siegel fue acusado por primera vez en Los Ángeles, exigió la devolución de $30,000 que había donado a la campaña del fiscal del distrito en ese momento. El fiscal del distrito quedó boquiabierto, pero entregó los $30,000 y se los devolvió a Siegel. Luego de esto, Bugsy se encontró esperando el juicio tras las rejas, pero no era alguien fácil de mantener en prisión. Surgieron historias de que tuvo un trato preferencial en la cárcel que incluía visitas de mujeres, negativa a consumir la comida de prisión y permisos para citas dentales. Desde sus primeros días en Nueva York, siempre había eludido la condena, y esto no iba a cambiar ahora. Mientras disfrutaba de su estancia en la cárcel, los fiscales de Los Ángeles, con la ayuda de Nueva York, estaban preparando su caso. Tenían 3 testigos clave cuyas identidades se mantenían en secreto por su propia seguridad. Uno de los testigos era el cuñado de Bugsy, quien había participado en el asesinato de Greenberg. Aunque estaba cooperando, estaba en libertad y a cargo de sus propios movimientos. De alguna manera, Bugsy se enteró de esto y ordenó el asesinato de su propio cuñado.
Esto dejó solo a 2 testigos, ambos bajo custodia protectora en Nueva York. Luego, misteriosamente, otro de los testigos cayó desde la ventana de un hotel muriendo al instante. Y con un solo testigo aún con vida, la oficina del fiscal decidió que ya no tenían un caso para seguir adelante. Bugsy Siegel lo había logrado nuevamente. Fue absuelto en 1942. Pero a pesar de la victoria legal, la reputación de Siegel sufrió cuando los periódicos expusieron su pasado, a menudo refiriéndose a él como Bugsy. Mientras celebraba su éxito al mantenerse un paso adelante de la ley, Bugsy tuvo un encuentro fortuito con una mujer cautivadora que había conocido en Nueva York, Virginia Hill. La legendaria amante de Bugsy Siegel, Virginia Hill, se convirtió en su compañera más cercana en lo que se convertiría en el capítulo más dramático de sus vidas, la creación de Las Vegas. Virginia había comenzado su propia carrera en el crimen organizado cuando era adolescente. Al llegar a Chicago, durante la Feria Mundial de 1933, esperaba aprovechar su atractivo sexual crudo. Virginia, con sus largas piernas hermosas y su inclinación por llevar grandes sombreros, consiguió un trabajo como bailarina y luego como camarera en un restaurante relacionado con la mafia. Un día, un hombre de Capone la notó y la puso a trabajar. La mafia la entrenó para lavar dinero, realizar apuestas en la pista y traficar drogas, y era recompensada con joyas, pieles y efectivo. Las personas que conocían a Virginia Hill y Bugsy Siegel sentían que estaban hechos el uno para el otro. Aunque dicen que los opuestos se atraen, Virginia Hill tenía un temperamento explosivo y Siegel no se quedaba atrás. No podían tener suficiente el uno del otro. Pasaron innumerables días y noches en la casa de Beverly Hills de Virginia. El matrimonio de Bugsy no les estorbaba. Su propia familia vivía entonces cerca, en otra área de moda conocida como Holmby Hills. Bugsy sentía que había cumplido sus deberes y obligaciones con su esposa e hijas y que ya no le debía nada a su familia. Para él, Virginia Hill representaba un mundo completamente diferente. Juntos, Bugsy y Virginia se convirtieron en el rey y la reina del submundo de Hollywood, dirigiendo las apuestas y el contrabando de drogas. Virginia protegía los intereses de la mafia de Chicago, mientras que Bugsy defendía los de Nueva York. Aunque rivalizaban en la capacidad de gastar dinero, disfrutando de lujos extravagantes, Bugsy también tomaba orgullo en proporcionar esos lujos a Virginia. Bugsy sintió la necesidad de cambiar de escenario. A pesar de haber evitado el enjuiciamiento por asesinato en el caso de Greenberg, la mala prensa dificultaba sus negocios. Junto con el gángster Moe Sedway, Bugsy miró hacia el desierto para expandir sus negocios de apuestas. A unas 300 millas al este se encontraba Las Vegas, un pequeño pueblo donde el juego era legal. Cuando Bugsy llegó a Las Vegas, era un lugar seco, polvoriento y remoto, más adecuado para vaqueros y jugadores empedernidos que para cualquier otra cosa. El juego ya era legal en Nevada desde hacía 10 años y Las Vegas estaba mucho más cerca que los casinos de La Habana o Monte Carlo. Sin embargo, los casinos de Las Vegas no eran precisamente elegantes en ese momento. La leyenda sostiene que después de su llegada a Las Vegas, Bugsy miró al desierto y tuvo la visión de construir un hotel lujoso con un casino opulento, el famoso Flamingo. Pero en realidad, Bugsy contempló el desierto y vio el inicio de la construcción del nuevo hotel y casino de Las Vegas, el Flamingo, a cargo de un conocido empresario y jugador compulsivo de Los Ángeles llamado Billy Wilkerson. En 1944, Wilkerson imaginó un gran complejo, con aire acondicionado, que atraería no solo a la multitud cosmopolita de Hollywood, sino también a personas de todo Estados Unidos que buscaban un lujo exótico que no existía en Las Vegas. Quería que el casino fuera la pieza central. Los invitados no podrían ir a ningún lado sin pasar por los juegos. Sin relojes, sin ventanas, la propiedad tendría bares, discotecas, exigió que el complejo tuviera un campo de golf, canchas de tenis, una piscina, un campo de tiro, un establo para caballos y canchas de squash. Según algunas fuentes lo llamó Flamingo porque amaba las aves exóticas y no tenía nada que ver con la amante de Bugsy, Virginia Hill, como afirmaría más tarde Siegel. La construcción comenzó en 1945, pero el costo estimado de $1.2 millones de Wilkerson no tuvo en cuenta los severos aumentos de costos de construcción que existieron en los Estados Unidos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En diciembre de 1945, Wilkerson se había quedado sin dinero.
Los bancos ya no le prestaron más, incluso con un tercio del sitio terminado, en parte porque Wilkerson usó $200,000 de los préstamos para pagar deudas propias de su adicción al juego. Bugsy Siegel vio la oportunidad de su vida cuando, con el respaldo de sus colegas de la mafia, incluidos Lucky Luciano y Meyer Lansky, se ofrecieron a invertir en el Flamingo, propiedad del desesperado Billy Wilkerson. Después de unas semanas de cooperación con Wilkerson, el psicótico y paranoico Siegel comenzó a resentirse por su papel. Se veía a sí mismo como un simple subordinado y lo odiaba. Comenzó a presentarse en el sitio y a cambiar los planos de construcción que se habían comprometido a redactar un año antes de que Siegel siquiera se enterara del proyecto. Empezó a decirle a la gente que ahora estaba a cargo. En abril, cada hombre tenía su propio contratista y su propio presupuesto y trabajaba de forma independiente en sus partes. En mayo, Bugsy había gastado todo el presupuesto en la construcción del hotel y exigió a Wilkerson que le diera dinero de su presupuesto. Wilkerson se negó. En junio, Wilkerson perdió el control del proyecto cuando Siegel formó la Nevada Project Corporation de California, se nombró presidente y compró suficientes acciones para convertirse en accionista principal. Wilkerson adquirió el 5% de las acciones a cambio de control creativo y abandonó Las Vegas. Bugsy, quien no sabía nada de construcción o gestión de un hotel y casino, se deleitó en su nuevo papel como jefe del Flamingo, llegando a afirmar que la idea del complejo había sido suya. La adquisición del Flamingo parece haber afectado fatalmente la cabeza de Siegel, y su grandiosidad se vio alimentada por Virginia Hill. Ambos se enredaron en el proyecto de renovación y remodelación del lugar. Bugsy, sin experiencia en construcción, prometió a sus inversores que el Flamingo abriría el día después de Navidad de 1946, una tarea casi imposible. Insistió en muebles y accesorios caros, y los materiales de construcción básicos costaban una fortuna. Aunque enfrentaba escasez de materiales de construcción después de la Segunda Guerra Mundial, Bugsy estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario. Sus problemas comerciales se vieron agravados por problemas personales. Su esposa, después de sufrir la negligencia y humillación por la relación pública de Bugsy con Virginia, solicitó y obtuvo un divorcio. Intentó convencer a la mafia de invertir más dinero en el proyecto, pero fue rechazado, lo que lo sumió en pánico, violencia y amenazas. Las tensiones crecieron y Bugsy, obsesionado por terminar el Flamingo, ignoró las advertencias de otros mafiosos de retrasar la inauguración hasta que el hotel estuviera completo. A medida que se acercaba la fecha límite, solo el casino, el restaurante y el salón de espectáculos estaban terminados y las habitaciones del hotel aún no estaban listas. Bugsy continuó su frenética carrera, mientras su relación con Virginia y los problemas de construcción se combinaban para crear un ambiente caótico y costoso en el proyecto del Flamingo. El 26 de diciembre de 1946, fuertes lluvias azotaron Las Vegas, y la noche de apertura del Flamingo resultó ser un fracaso. Aunque el director de la banda y el comediante principal actuaron según lo planeado, la mayoría de las celebridades invitadas por Bugsy no pudieron asistir debido a la tormenta que impedía que los aviones salieran de Los Ángeles. La inauguración estuvo abarrotada, pero más con lugareños curiosos que con las celebridades que Siegel esperaba. El evento también estuvo plagado de problemas de construcción, como las puertas de la cocina que se abrían en la dirección incorrecta, causando caos con los camareros y llevando a gritos de Virginia Hill. En las siguientes semanas, el Flamingo tuvo dificultades financieras y el 1 de febrero cerró el hotel durante un mes para finalizar la construcción antes de reabrir en marzo de 1947. A medida que el Flamingo comenzaba a salir del rojo, no lo hacía lo suficientemente rápido para la mafia. Lucky Luciano y Meyer Lansky, los principales inversores, exigían un balance final del dinero invertido en el proyecto. Bugsy estaba endeudado por primera vez en su vida y se encontraba en problemas con la mafia, que ya no consideraba rentable su asociación. Rumores de que Virginia o Bugsy o ambos estaban robando a la mafia comenzaron a circular y Luciano perdía la paciencia. El 20 de junio de 1947 comenzó como un buen día para Bugsy Siegel. Se afeitó y se cortó el cabello en Beverly Hills y tuvo algunas reuniones de negocios relacionadas con el Flamingo. Después regresó a la mansión de Virginia y se relajaba en la sala de estar.
Estaba leyendo el periódico alrededor de las 10:30 de la noche y la casa estaba en silencio. Estaba sentado en un sofá cuando un hombre se acercó sigilosamente por el arbusto contra la ventana. Alguien colocó un fusil en el trípode fuera de la sala de estar y 9 disparos rompieron el silencio. Una bala penetró en su cuenca ocular y el ojo fue encontrado al otro lado de la habitación. La segunda bala destrozó la parte posterior de su cuello, rompió su nariz y aplastó su otro ojo. Las últimas 7 balas se incrustaron en las paredes y muebles. Bugsy Siegel estaba muerto. La noticia se propagó rápidamente esa noche a través del desierto hasta el Hotel Flamingo en Las Vegas. Moe Sedway se acercó al micrófono para decir: «La vida de Benjamin Siegel ha terminado». Virginia Hill estaba en algún lugar de Europa en ese momento. ¿Quién sabe dónde estaba cuando escuchó la noticia? ¿Estaba en un club nocturno, en su habitación de hotel o lo escuchó por la radio? No lo sabremos. Incluso en la muerte mantenía el estilo. Fue enterrado en un ataúd plateado de $5,000. Solo 5 dolientes asistieron a su funeral: su ex esposa, sus 2 hijas adolescentes, su hermano y su hermana favorita. En los años posteriores al asesinato de Bugsy Siegel, Virginia intentó llevar una vida más tranquila. Se casó con un instructor de esquí austríaco, se estableció en el estado de Washington y tuvo un hijo. Sin embargo, su pasado no la dejaba en paz. En 1951 fue llamada a declarar ante el Congreso sobre la mafia y Bugsy Siegel. Luego, en 1954, casi atrapan a Virginia por evasión fiscal, pero huyó a Europa. El 24 de marzo de 1966, Virginia Hill fue encontrada muerta en una cima de montaña en Austria. Su muerte fue declarada como suicidio, pero algunas personas creen que la mafia, temiendo que supiera demasiado, asesinó al amor aventurero de Bugsy. El asesinato de Bugsy nunca se resolvió, pero pocos dudan de que la mafia estuvo detrás de ello. Su sueño de éxito en Las Vegas se hizo realidad, no para él, sino para la mafia y aquellos que siguieron sus pasos. La vida de Bugsy fue materia de mito, la compulsión de un hombre por habitar 2 mundos a la vez. Así como Bugsy Siegel creó su propia historia de terror en la historia de la mafia, otros gángsteres dejaron una huella del mal en la historia. No te pierdas el video que ves en pantalla sobre la vida de Charles Lucky Luciano, el gángster considerado más influyente que el propio Al Capone.